ya que ellos no pueden realizar un tratamiento protésico, ya que el eje de inserción de lo que será el pilar a futuro no es el adecuado. Entonces, en estos casos tenemos que enfocar el tratamiento y absorber al máximo las ventajas de lo que nos brinda la biomecánica si la sabemos dominar para poder solucionar estos casos, y en realidad son donde nosotros podemos aprovechar más, porque en realidad el costo que vamos a invertir es mínimo comparado con un tratamiento de ortodoncia fija completa, y vamos a tener mejores resultados. Y vamos a tocar hoy día ese tema de hoy, enfocando en dos tipos de tratamiento de verticalización de molares. Básicamente, en estas fotografías voy a mostrar en resumen lo que todos ustedes están queriendo saber el día de hoy. Como en casos como les muestro ahorita, hay un paciente que llega con una pérdida de la primera molar permanente inferior, y pueden ver la posición de esta segunda molar totalmente mesioangulada, donde el espacio de la primera molar se ha perdido casi en un 50 o 70%. Y lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo poder o qué dispositivos utilizar para poder corregir esos tipos de problemas. Este caso que les muestro es el caso de uno de los residentes que actualmente está estudiando en la especialidad en la Universidad Norbert Wiener, que en el caso de esta paciente se optó por realizar un tratamiento de verticalización de molar mediante un anclaje óseo con un mini tornillo. Esta es la fecha que se colocó el tornillo y que se colocó el dispositivo, que más adelante sabremos qué tipo de dispositivo es. Y como pueden ver, en realidad les voy a pedir que presten atención a este triángulo que estoy señalando, que mientras van a ir pasando las fotografías van a poder ir observando que este triángulo va a ir reduciendo y se va a poder ver un mayor contacto, e incluso acá todavía no se ve las cúspides linguales de la molar, pero mientras van pasando los meses podemos ver ya asomándose las cúspides linguales de esta segunda molar inferior. Y acá tenemos al sexto mes aproximadamente se consiguió tener la posición de la segunda molar totalmente verticalizada, ¿no? Y el enfoque que vamos a dar en esta charla va a ser cómo tratar estos casos de la manera más efectiva, porque la biomecánica en realidad lo que nos tiene que ayudar a nosotros como ortodoncistas es aprovecharla al máximo para el que el movimiento sea más efectivo, y el efectivo significa también es reducir también el tiempo del tratamiento de nuestros pacientes sin alterar los planos oclusales o algunas deficiencias en el tratamiento. Como pueden ver en la fotografía inicial, la comparativa y la final, básicamente los resultados se obtuvieron en un plazo de 6 meses. Como pueden ver, la posición inicial de esta segunda molar con la posición final. Y también les quiero mostrar los resultados desde el punto de vista radiográfico, no tan solo mostrarles fotografías, sino también mostrarles cómo estaba inicialmente esta molar, y al finalizar cómo lo obtuvimos la posición bastante vertical de este caso, ¿sí? Básicamente esto fue para daros una introducción y para que ustedes más o menos se den una idea y a ustedes les llegue el interés para ver qué es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Básicamente, doctores, la verticalización de las molares es un tratamiento que se va a dar en dos situaciones muy específicas, que los he adelantado desde el inicio, cuando tenemos presencia de molares que se encuentran mesioangulados o mesioinclinados, o también cuando tenemos una erupción de una impactación de las molares permanentes, que son los dos casos principales. ¿Cuáles van a ser las causas, doctores, que nos generan esta inclinación o esta impactación de las molares? La primera que se da en nuestro país es la pérdida prematura de molares deciduos, básicamente por un desconocimiento de los padres donde permiten que se pierdan las molares deciduas, y eso genera de que la erupción de la primera molar permanente tenga un componente más mesial. También cuando tenemos pérdida de las primeras molares permanentes, que eso también es algo muy común, por lo menos acá en el Perú, porque es evidentemente la primera pieza permanente que erupciona, y al ser la primera pieza permanente en realidad es la que se somete más a las descalcificaciones, y por ende comienzan las caries desde un inicio. Y muchas veces, por lo menos acá en el Perú, en provincia se opta, cuando llega un paciente con una caries en una pieza molar, los papás no quieren ni siquiera que les restauren esa pieza.
prefieren a que les traigan la pieza porque ellos piensan que es mucho dinero tratar de curarla, por así decirlo, porque saben que al final se va a salir el material y el proyecto final va a terminar igual siendo la extracción. Entonces se extraen estas piezas molares desde muy temprana edad y eso genera que la segunda molar que va a erupcionar después ya tenga un componente muy mesial. Otra causa va a ser la erupción de tipo ectópica o en algunos casos, que son muy pocos, el tema de la anquilosis que puede ser severa. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de presentar un paciente con una molar mesioangulada? La primera, y que todos nosotros sabemos, es que va a generar un tipo de interferencia oclusal, ya que toda la cúspide o la vertiente distal de esta primera molar va a estar muy por encima del plano y va a generar algún tipo de interferencia. Otra consecuencia que es muy grave a largo plazo va a ser un problema a nivel temporomandibular, y otra consecuencia va a ser la pérdida de la dimensión vertical del paciente, y la más evidente y la que siempre vamos a estar viendo nosotros en muchos casos es la extrusión de los dientes antagonistas, donde lo que sucede generalmente es que la primera molar superior se extruye y genera más aún una alteración del plano oclusal. El doctor Sakima en el año 99 creó una clasificación muy sencilla en realidad para determinar los casos en que podamos ver las molares mesioanguladas, y lo describió según la severidad de su impactación. Y según la severidad de su impactación, él consideró que podríamos clasificar a las molares cuando estén levemente inclinadas, cuando tengan una inclinación moderada o cuando se encuentren en una posición totalmente horizontal. Cuando se encuentran levemente inclinadas, doctores, es cuando generalmente ya es una persona que ha perdido esta primera molar por un tema de caries, ya de una edad más o menos adulta, y lo que genera que la segunda molar se mesioangule es básicamente la erupción de la tercera molar, como en casos como este que pueden estar viendo ustedes, donde de todas maneras se genera igual esa interferencia oclusal y la extrusión de la primera molar superior, ¿sí? Levemente inclinadas, en realidad ahí es donde solamente existe un contacto único de la vertiente distal de las cúspides vestibulares de esas segundas molares, y en los casos de las posiciones totalmente horizontales en realidad son muy pocas en cuanto a los porcentajes de la incidencia, pero es cuando el problema es muchísimo más grave. Ahora, nosotros manejamos muchas veces, nos llegan pacientes en edad permanente temprana, en pacientes que quieren usar ortodoncia o ya tienen tratamiento de ortodoncia a la edad de los 11 años o 10 años, y donde nosotros evaluando las radiografías podemos ver estas situaciones, y en realidad se dan en muchas ocasiones, donde tenemos la molar totalmente erupcionada, la primera molar, y podemos observar que esta segunda molar está erupcionando con un patrón muy mesioangulado. Entonces, en este caso, ya estos pacientes muchas veces ya tienen la aparatología fija colocada. Y lo que se suele hacer, doctores, que es algo muy sencillo y muy económico que ustedes pueden hacerlo si es que lo identifican al momento adecuado, es que ustedes pueden cambiar este patrón de erupción de esta segunda molar que se encuentra ya en una erupción totalmente alterada. Pueden colocar ustedes un separador, que es algo muy económico, muy fácil también de colocar. Lo colocan a distal de esta primera molar, como pueden ver en las fotografías, y lo que ustedes van a conseguir es, al colocar este tope que va a funcionar el separador, es que van a cambiar la dirección de esta erupción que está dándose hacia mesial, donde vamos a poder conseguir que esta segunda molar, de manera espontánea, por así decirlo, cambie la dirección de la erupción y totalmente se mejore, donde al paciente no le va a doler mucho, ustedes no van a invertir mucho dinero tampoco en esto, y los resultados que vamos a tener son bastante positivos, ¿no? Ya vamos a tener una segunda molar que está erupcionando en una mejor posición, y si comparamos radiografías periapicales, como pueden ver, podemos observar que en realidad se ha conseguido muy buenos resultados. ¿Cada cuánto cambiar los separadores, doctores? En realidad, ustedes pueden optar en colocar separadores o en los alambres de latón, esos de cobre, si es que el paciente lo permite. Y si colocan separadores, en realidad el momento en que lo cambien va a depender de que si el paciente viene a la consulta y ya no se encuentra el separador ahí.
o cuando ustedes observan ya que no se está generando esa presión. Porque al ser el separador un polímero, en realidad va a perder su fuerza. Y básicamente también el objetivo de verticalizar una molar es eliminar el colapso oclusal, que es básicamente un objetivo como parte del tratamiento de ortodoncia. Generalmente, doctores, todo paciente que se encuentra en estas condiciones, donde la molar está mesioangulada, va a estar acompañado de muchas condiciones que ustedes van a verles a continuación. Los pacientes que tengan esta posición de la molar van a tener definitivamente, dependiendo de la edad y el cuánto tiempo hayan tenido la pérdida de esta molar, van a tener defectos óseos de tipo vertical, van a ser pacientes que van a tener bolsas periodontales ahí presentes. Muchas veces también esta angulación de la molar genera también una migración hacia distal de las premolares. Y definitivamente, como les comentaba, lo más evidente es la extrusión de la molar. Estos pacientes tienen estos problemas de defectos óseos verticales. Lo que dice la literatura es que definitivamente va a beneficiar a un paciente en estas condiciones el tratamiento de la verticalización de la molar, porque vamos a permitir que la bolsa o el defecto se mejore, siempre y cuando las condiciones periodontales del paciente, me refiero a higiene, en que totalmente no haya ninguna bacteria, van a ser definitivamente ayuda para que las mejorías sean totalmente favorables. Uno de los dispositivos que les mencioné, se los muestro acá. Se creaban arcos segmentados con unas anzas en T, y esta ansa en T, la parte final del ansa en T, ingresaba a este tubo principal de la primera molar que se encontraba mesioangulada, y esto generaba que esta segunda molar se verticalizara por completo. Pero ustedes saben de que un ansa en T en realidad va a demorar mucho los resultados de este proceso, pero era lo que se tenía para ese momento. Otro dispositivo que también propusieron muchos doctores en su época fue colocar un resorte, ¿sí? Este resorte se colocaba a distal de la premolar y a mesial de la molar, totalmente activo para que genere una fuerza de distalización, y eso también generaba que esta segunda molar se verticalizara. Esto en realidad, doctores, va a funcionar siempre y cuando la molar no se encuentra tan mesioangulada. Yo creo que esto funcionaría siempre y cuando tenga una molar con una inclinación leve. Otros dispositivos, como pueden ver en la literatura, esas fotografías, colocaban una banda y soldaban un alambre de 0.32 pulgadas y hacían una ansa. De esta ansa colocaban un botón en la segunda molar que se encontraba en una posición inadecuada, y de ahí jalaban con una cadena hacia la ansa. Y este proceso lo hacían hasta que recuperaran la posición de esta segunda molar. Si pueden ver en la fotografía, igual lo colocaba en un arco lingual por un tema de anclaje, porque si no la fuerza que generaba el apoyo de este alambre soldado podría lingualizar también esta primera molar. Entonces, en realidad hay muchas desventajas y que se han visto en su momento de lo que genera esta mecánica, si es que lo aplicamos a dispositivos fijos solamente. Una acotación a todos los que están entrando, les vamos a invitar a que puedan hacer ustedes, los que estimen conveniente, puedan desarrollar sus consultas, sus preguntas a través de el Facebook del Rampa la Ortodoncia, por medio del inbox. Pueden enviarnos un mensaje, ahí estamos recibiendo sus mensajes y sus consultas para que aquí sus preguntas puedan ser transmitidas para poder derivarlas a la doctora mientras está haciendo la exposición. Entonces, durante la exposición pueden enviarnos todas sus preguntas a nuestra web del Facebook por medio de inbox, y nosotros vamos a transmitir acá sus consultas para poder responderlas. En el muro del Facebook de Rampa la Ortodoncia pueden enviar todas sus consultas. Nuestro webmaster está haciendo todas las... En la imagen de la conferencia estamos ahí recibiendo sus consultas. Muy bien, adelante doctora, siga por favor con su exposición. Ok.
Existen tres tipos principales de verticalización, ¿sí? En realidad, la verticalización ustedes la pueden generar obteniendo tres tipos de vector. El primer vector de la verticalización es verticalizar con un componente extrusivo. El segundo vector es verticalizar con un componente de intrusión. Y el segundo vector es verticalizar con un componente mesiodistal. Cuando hablo de un componente mesiodistal, me refiero a que vamos a verticalizar y a la vez vamos a mesializar esa molar. A modo de que ustedes me entiendan, desde el punto de vista biomecánico, cuando yo hablo de una verticalización con un componente de extrusión, es que yo voy a utilizar el dispositivo que ustedes deseen. Va a generar que esta molar se verticalice con una ligera extrusión de esta segunda molar. Cuando hablamos de un componente de verticalización con intrusión, estamos hablando de que vamos a utilizar un dispositivo que nos permita generar una verticalización, pero a la vez que esta molar se intruya. En realidad, de cuál tipo de vector ustedes van a utilizar van a depender de las necesidades de su paciente y de cómo hayan planeado el tratamiento. ¿Sí? Tal vez necesitan un poquito de altura, les conviene extruir, lo van a hacer. Hay muchos dispositivos que se encargan de verticalizar extruyendo y verticalizar intruyendo. ¿Cuál voy a escoger? Vamos a ver más adelante, pero va a depender en realidad de las necesidades de su paciente y lo que ustedes hayan planeado. Cuando hablo de una verticalización con un componente mesiodistal es que yo voy a verticalizar y a la vez mi objetivo va a ser verticalizar, pero también llevar mi molar hacia mesial. ¿Sí? Para poder hablar ya de la mecánica y adentrarnos de las dos principales técnicas para verticalizar molares, yo necesito darles un poquito de los conceptos biomecánicos básicos que deberíamos tener en ortodoncia. Básicamente la biomecánica, doctores, es la ciencia que va a ser aplicada a sistemas biológicos. Nosotros trabajamos en personas, trabajamos en pacientes. Ustedes saben que el diente está inmerso en hueso, en cemento, en ligamento. Entonces estamos hablando de un sistema biológico y eso es lo que se va a aplicar los conceptos de mecánica. Ustedes también tienen que saber los conceptos de la fuerza. Básicamente la fuerza se va a denominar como cualquier acción que nosotros apliquemos sobre un cuerpo. Y esta acción o esta fuerza que apliquemos sobre un cuerpo va a cambiar la forma o el movimiento de este cuerpo, donde la fórmula de la fuerza va a ser la masa por aceleración, donde la aceleración no existe en ortodoncia o en un sistema biológico y se va a transformar a gramos o a gramos por milímetros cuadrados, que es lo que siempre hablamos cuando aplicamos algún tipo de fuerza. La fuerza, doctores, en cualquier libro que ustedes encuentren de mecánica, en cualquier exposición que encuentren de biomecánica, ustedes van a encontrar una flecha como esta. Esta flecha va a ser un vector y la fuerza se va a representar matemáticamente como un vector o como esta flecha que ven acá, donde los componentes de este vector van a ser un punto que va a llamarse el origen del punto de la aplicación de la fuerza, que va a estar representado por este círculo verde. La flecha de este vector, la puntita, va a representar el sentido o la dirección de la fuerza que ustedes van a ejercer. Y la extensión del vector o de la flecha que ustedes ven acá va a representar la magnitud de la fuerza. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más. Nosotros en ortodoncia sabemos que nosotros los brackets los posicionamos a nivel de la corona, ¿sí? Entonces, sabemos que básicamente el slot del bracket es donde nosotros vamos a aplicar todas las fuerzas, como colocando los alambres. Entonces, si es que quisiéramos representar el vector en este diente que tiene un bracket, básicamente el slot va a representar el punto de aplicación de la fuerza. Y si es que vemos que este vector o esta flecha se dirige hacia atrás, si decimos que esto es distal, va a significar de que esta fuerza va a generar que este diente se vaya hacia distal. ¿Cuánta magnitud de fuerza le voy a dar si es que hablamos de una mecánica de cierre de espacios? Va a depender de la fuerza en que ustedes apliquen al momento de colocar las cadenas en este caso. ¿Sí? Esta flecha, la punta, me va a representar que yo quiero ir hacia distal y la extensión de la fuerza va a ser representado, lo van a medir ustedes, la magnitud con un dinamómetro. ¿Sí? Otro concepto principal que ustedes tienen que saber es el centro de masa. El centro de masa, doctores, es muy sencillo. El centro de masa va a representar el punto mediante el cual nosotros, al aplicar la fuerza en un cuerpo, este cuerpo se va a desplazar de manera lineal.
Pero nosotros sabemos que al estar hablando de sistemas biológicos, nosotros no podemos hablar del concepto de centro de masa y aplicarlo a ortodoncia. Por ende, existe el término de centro de resistencia. El centro de resistencia, doctores, es lo mismo del centro de masa, pero es un centro análogo, porque estamos hablando de cuerpos restringidos. Al ser restringidos, doctores, es porque estamos el diente o la raíz inmersa en un ligamento, en un cemento y en un hueso. Por eso se considera que es un cuerpo restringido. Y el centro de resistencia, de la misma manera que el centro de masa, va a ser el punto mediante el cual yo al aplicar la fuerza en este diente, en su centro de resistencia, este diente se va a desplazar de manera lineal. ¿Cómo hallo, doctores, el centro de resistencia en un diente uniradicular? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que dividir la raíz en 3 segmentos o en 3 porciones. ¿A partir de dónde? A partir de la posición del hueso alveolar. Como pueden ver acá, divido mi raíz en 3 segmentos, ¿sí? Y mi centro de resistencia se va a ubicar finalizando el primer segmento e iniciando el segundo segmento. Es decir, si es que yo quisiera que este diente se desplazara de manera lineal, yo tendría que aplicar la fuerza en este punto rojo, que es su centro de resistencia. Pero nosotros sabemos que es imposible prácticamente colocar un bracket a nivel de este punto rojo porque sería invadir a nivel de la raíz. Entonces, nosotros lo que estamos generando casi siempre es colocar los brackets solamente en la corona, por eso es que no generamos en 100% un movimiento lineal de cada pieza dentaria. Y eso es importante que ustedes lo tengan en consideración. El centro de resistencia, doctores, ya les explicó cómo hallarlo en una pieza uniradicular. Pero en una pieza multiradicular, la literatura nos refiere que el centro de resistencia se va a ubicar a nivel de la furca o 2 milímetros por encima de la furca, como pueden ver acá. En un paciente con aparatología fija, es decir, brackets y alambres, el centro de resistencia lo vamos a ubicar entre las primeras premolares, y el centro de resistencia en un paciente con aparatología fija en el maxilar inferior se va a ubicar entre las raíces del canino y la primera premolar. Eso es cuando hablamos de piezas dentarias. Cuando hablamos de maxilares, doctores, cuando ustedes quieran hablar del tema de ortopedia, ustedes tienen que saber que el centro de resistencia del maxilar superior se va a ubicar a 6 milímetros por debajo del reborde infraorbitario y el centro de resistencia del maxilar inferior se va a ubicar a nivel de la espina de Spix. Esos conceptos son muy importantes si es que ustedes van a querer hacer una terapia de ortopedia, porque tienen que enfocar la dirección de la fuerza hacia nivel si es que ustedes van a querer hacer un movimiento de restricción de algún tipo de maxilar. Básicamente, doctores, ustedes ya les dije cómo hallar el centro de resistencia en un diente uniradicular. Pero este centro de resistencia, doctores, tiene 2 salvedades, que puede variar solo en 2 condiciones, según la longitud de la raíz y según la altura del hueso alveolar. Cuando me refiero a la altura del hueso alveolar, doctores, estoy hablando en casos de pacientes que tengan problemas periodontales donde ya tienen pérdida del tercio o la segunda mitad del hueso alveolar. Entonces, en estos casos es donde el centro de resistencia va a variar. Y según la longitud radicular, tenemos caninos también que tienen una longitud muy amplia, o dientes también que vienen con una reabsorción radicular también presente. Un ejemplo de esto se los voy a mostrar a continuación. Si comparamos a 2 premolares, ¿sí? Y tenemos a un premolar con adecuada posición del hueso alveolar y el mismo premolar lo tenemos en condiciones donde ya ha perdido hueso alveolar, ha perdido soporte, ¿qué tendríamos que hacer? Como les comenté, tendrían que dividir a su raíz partiendo de la altura del hueso alveolar y dividirla en 3 y ubicar el centro de resistencia. El centro de resistencia en la premolar que tiene las condiciones adecuadas, como pueden ver en el lado izquierdo, se va a ubicar a este nivel. Y el centro de resistencia en un paciente que tenga un problema periodontal siempre se va a ubicar más hacia apical, como pueden ver en la figura. ¿Por qué? Porque yo tengo que partir a dividir las proporciones de mi raíz a partir de la altura del hueso alveolar. Solo en estas salvedades y en estas condiciones el centro de resistencia va a variar y por ende tenemos que tener más cuidado al momento de tratar en este caso pacientes con problemas periodontales. También les voy a hablar un poquito sobre la ley de Gould. El Dr. Gould hizo un artículo a manera de poder hacernos entender cómo determinar el sentido del momento que se genera.
Yo me imagino que ustedes alguna vez habrán escuchado alguna charla, momento en sentido horario o momento en sentido antihorario. Pero tal vez algunos, si es que la primera vez lo escucharon, les parece un poco confuso cómo hallarlo. El doctor Gould nos permitió una manera muy gráfica y muy sencilla. Él dice que nos imaginemos una esfera o una circunferencia, como pueden ver en la imagen, y si es que aplicamos una fuerza, un vector de fuerza, como pueden ver en la flecha, y si este vector de fuerza pasa a la mitad de este centro, de esta esfera se va a desplazar de manera lineal. Pero ¿qué pasaría si nosotros aplicamos la fuerza por encima de este centro de la fuerza, de esta esfera, perdón, que vendría a ser su centro de masa? Lo que va a suceder es que esta esfera va a rotar. ¿Va a rotar de qué? En sentido antihorario. Ustedes imaginen que están pasando un lazo por encima y lo que va a suceder es que esta flecha se va a ir en sentido opuesto a las agujas del reloj. También el doctor Gould nos refirió de que si esta fuerza la aplicamos por debajo, va a generar un momento en sentido horario. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque es importante al momento de hablar de biomecánica, al momento de las verticalizaciones. Existe el término también que es importante en biomecánica, el término de momento. El momento, doctores, va a suceder porque es la tendencia a la rotación de un cuerpo, que en este caso es el diente. Si ya hablamos de que nosotros no podemos colocar los brackets a nivel del centro de resistencia de un diente para que tenga un desplazamiento lineal, nosotros solamente vamos a aplicar la fuerza a nivel del bracket, si quedamos con eso claro. Al aplicar la fuerza en otro lugar que no sea el centro de resistencia, lo que va a hacer es que va a generar una rotación o una tendencia a la rotación de ese cuerpo. Como en el ejemplo que les estoy mostrando acá. La fuerza está pasando a nivel del slot del bracket y mi centro de resistencia está por acá arriba. Para yo saber cuánto momento estoy generando con una aplicación de fuerza en un sistema biomecánico o un sistema de fuerzas, es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es determinar cuánta magnitud de fuerza estoy aplicando si es que estamos hablando de una mecánica de cierre de espacios, y lo tengo que multiplicar por la distancia que existe desde el punto de aplicación de la fuerza a nivel del centro de resistencia. Y de esta manera yo voy a saber cuánto momento le estoy dando en gramos por milímetros cuadrados. En este caso esta flecha va hacia distal y lo que va a generar, si imaginamos lo de la ley de Gould, es que va a generar un momento en sentido horario. Y va a hacer que la corona de este diente se vaya hacia palatino y la raíz se vaya a vestibular. Va a suceder lo opuesto cuando yo tenga mi pieza, pero mi flecha o mi vector ya cambie, no va a ser hacia distal, sino va a ir hacia mesial. Al irse el vector hacia mesial, lo que vamos a generar es un momento en sentido antihorario, donde la corona se va a ir hacia vestibular y la raíz se nos va a ir hacia palatino. Esa es la manera de poder determinar qué tipo de momento vamos a generar según donde ustedes apliquen la fuerza y qué vector van a utilizar. Ya adentrándonos, después de haber explicado los conceptos biomecánicos básicos, a las terapias de verticalización, existe el término de sistema físico estáticamente determinado o SFED, que básicamente eso es el ejemplo que aplica al cantilever, si habrán escuchado. El cantilever es un dispositivo para poder verticalizar molares que fue uno de los primeros que apareció en su momento para poder solucionar estos problemas. Básicamente este cantilever se llama o pertenece a un sistema físico estáticamente determinado porque nosotros podemos estar en la capacidad de determinar qué momento vamos a generar. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarles en esta gráfica cómo funciona la mecánica de este cantilever. El cantilever, doctores, ustedes saben, para los que alguna vez lo han confeccionado o para los que no saben, es un dispositivo que lo podemos realizar en un alambre de aleación de acero inoxidable, donde mucho tiempo se realizó en acero inoxidable, que puede ser del calibre del 17 por 25 como mínimo. Y cuando confeccionábamos este cantilever, teníamos que hacerle este helicoide justo a la entrada del tubo. ¿Por qué le hacíamos este helicoide? Porque en realidad el acero necesitábamos darle algo de flexibilidad. Y cuando nosotros añadimos algún tipo de anza a un alambre de acero, le damos un poquito de flexibilidad. Entonces, vamos a determinar este sistema de fuerzas.
Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Determinar la longitud del brazo del cantilever que vamos a utilizar. ¿Sí? El cantilever básicamente es un alambre que va a estar segmentado, no va a ingresar directo como un alambre continuo. Entonces yo determino cuál es la distancia o la longitud del cantilever que voy a confeccionar. En este caso, en el ejemplo, este cantilever va a ser una distancia de 30 milímetros. Y lo que necesito para saber el momento es la fuerza. ¿Sí? La fuerza del cantilever en este caso va a ser de 50 gramos. ¿Cómo yo puedo determinar cuánta fuerza le estoy generando a mi cantilever? Lo que es sencillo, al momento de activar el tip back que se hace acá en esta ansa distal que ingresa al tubo, yo voy a elevar la patita del cantilever hacia el plano a nivel del alambre del paciente que tiene su alambre continuo. De esta manera, con mi dinamómetro yo voy a poder saber cuánta fuerza estoy generando. En este caso estoy determinando que voy a aplicar una fuerza de 50 gramos y lo único que tengo que saber es multiplicar 50 por 30, va a ser 1500 gramos por milímetros cuadrados. Es decir, yo voy a saber cuánto momento le estoy generando a esta pieza para poder generar su verticalización. Es por eso que es un sistema estáticamente determinado. Ustedes están en la capacidad, de manera muy sencilla, como pueden verlo, determinar cuánto momento le van a dar de fuerza a esa pieza. ¿Sí? Y en este caso lo que necesitamos para verticalizar esta molar, necesitamos aplicar un momento en sentido antihorario, donde la corona se nos vaya hacia distal. El cantilever, doctores, no tan solo se puede confeccionar en un alambre de acero. La ventaja de que cuando se empezaron a conocer las demás aleaciones nuevas es que tenemos un alambre que es mejor, nos presenta mejores propiedades al acero, que es el alambre de TMA o de titanio molibdeno. También podemos hacer cantilevers en alambres de TMA de calibres 17x25 o 18x25. Como pueden ver en esta imagen de acá, es un cantilever que está asentado en un anclaje óseo, como es un mini tornillo que pueden ver acá. Este cantilever, si es que lo diferencian de los cantilevers que alguna vez ustedes han visto en libros o en imágenes, este cantilever no tiene el helicoide que veíamos en la imagen anterior. ¿Por qué no lo presenta? Porque la aleación me permite esa flexibilidad que no me ofrece el acero inoxidable, es decir, no lo necesito. Para las personas o los doctores que no se sientan tan tranquilos o no sean tan hábiles al momento de doblar, pueden sentirse tranquilos al utilizar esta aleación porque yo al utilizar un alambre de TMA no necesito hacer este doblez. El alambre me lo proporciona las propiedades por sí mismos. Al momento de colocar un cantilever, doctores, lo que se recomienda por un tema de controlar la rotación de la molar, porque tenemos que tener en cuenta que no vamos a verticalizar solamente en un plano. Ustedes saben que todo esto funciona de manera tridimensional, en el sentido mesiodistal, bucolingual y transversal. Entonces lo que sugiere la literatura es que si ustedes van a optar por hacer un cantilever, lo que se recomienda es llenar lo más que se puede el slot. Es decir, si ustedes trabajan con tubos de slot 18, se recomienda utilizar también un cantilever de alambre de 18x25. ¿Por qué? Porque mientras más ustedes ocupen el slot de ese tubo, van a prevenir de que esa molar se verticalice con una ligera rotación hacia el lingual. No sé si me entienden. Los que están acostumbrados a utilizar tubos de slot 22, se recomienda utilizar igual un alambre 18, 19x25 para que prevean las rotaciones hacia el lingual de estas molares. Van a haber diversas variables, doctores, cuando ustedes quieren analizar un cantilever. Como ya les adelanté, ustedes pueden determinar la longitud del brazo de este cantilever, pueden determinar de manera muy sencilla con un dinamómetro la magnitud de la fuerza que van a ejercer con este cantilever. Ustedes pueden elegir la aleación del alambre, que puede ser un alambre de acero inoxidable o un TMA, como les decía. Van a determinar el calibre del alambre según las necesidades de su paciente. Como ya les dije, si ustedes quisieran prevenir los movimientos hacia el lingual de esa molar, tendrían que utilizar un calibre amplio. Y la dirección de la activación ustedes también la pueden determinar. Como les digo, es muy sencillo, solamente tienen que determinar y saber en qué longitud van a confeccionar el cantilever. En este caso es 30, saber la fuerza que van a aplicar, multiplicar y van a saber que van a aplicar a cada momento de verticalizar un momento en sentido antihorario, ¿sí? De 1200 gramos por milímetros cuadrados.
¿Por qué es importante esto? Porque la literatura refiere que para poder tener una buena mecánica de verticalización, por lo menos necesitamos ejercer como máximo 1500 gramos fuerza. ¿Sí? Ahora, el cantilever, doctores, si es que ustedes lo están acostumbrados o solamente el material que disponen en el momento es un alambre de acero inoxidable, la literatura refiere que ustedes, para generar una fuerza de 75 gramos, tendrían que activar el cantilever, que es esta parte de acá del tip-back, con un doblez de 45 grados. Si es que ustedes tuvieran un alambre de TMA, podrían aumentar el doblez de activación a 90 grados, como pueden ver acá en la imagen. Si pueden ver, es casi el doble de lo que yo puedo activar con el TMA y me ofrece la misma magnitud de fuerza. Es porque la aleación te lo permite. El TMA no es un alambre tan rígido que si yo me equivoco como el acero se me fractura el alambre. Es una aleación que nos permite dar mayor activación proporcionando la misma cantidad de fuerza. Dependiendo de la longitud, doctores, que ustedes escojan hacer el brazo, no va a depender de que me corté el alambre muy pequeño o lo tuve muy grande la dimensión del alambre. En realidad es importante saber qué longitud le voy a dar a mi brazo del cantilever. Es de vital importancia dependiendo de los resultados que ustedes quieran obtener en sus pacientes. Vamos a darles 3 ejemplos básicos de las longitudes de los cantilevers. Ustedes pueden confeccionar un cantilever de un brazo largo, mediano o un brazo corto. Lo que se recomienda es utilizar un cantilever de un brazo por lo menos de 30 milímetros, si es que ustedes quisieran tener efectos de intrusión. El problema que ha habido con los cantilevers durante mucho tiempo y que los doctores principales como la doctora Melsen buscaban solucionar es que un cantilever siempre generaba un vector de extrusión. Entonces, una manera de evitar que un cantilever extruya es haciendo con el brazo por lo menos de 30 milímetros. En este caso vamos a analizar este sistema. Suponiendo que vamos a hacer un cantilever largo de 35 milímetros, es básicamente aproximadamente entre los incisivos inferiores. ¿Sí? Entonces, yo ya sé la distancia de 35. Lo que me falta, que es, doctor, es saber cuánta fuerza voy a generar. En este caso, si aplicara una fuerza de 30 gramos, voy a multiplicar para saber qué momento le voy a dar o cuánta magnitud del momento. Va a ser 30 por 35, va a ser en 1050 gramos fuerza. Y este cantilever, al ingresar en el tubo, va a generar un momento antihorario de 1050 gramos fuerza. Lo que va a generar este cantilever es que esta molar se verticalice, generando una ligera extrusión, pero a su vez, como este cantilever está siendo colocado o asentado en un arco principal, que tiene que ser un arco de acero rectangular, va a también generar un movimiento de tema de intrusión, porque ustedes saben que en ortodoncia siempre funciona la ley de Newton de la acción y la reacción. Cuando yo tuviera que confeccionar un cantilever de brazo mediano, suponiendo la longitud de 24 milímetros, va a ser básicamente un cantilever que lo van a ubicar entre el canino y la premolar, y entre la primera premolar. Lo único que tengo que hacer es determinar cuánta fuerza le voy a dar al momento de activarlo. Igual multiplico y me va a salir un momento de 1200 gramos fuerza. Si se acuerdan, el momento anterior era de 1050. Este momento es más amplio, de 1200 gramos. Igualito se va a generar un momento en sentido antihorario, que es un momento mayor. Al ser el momento mayor, doctores, lo que se va a generar es que el componente de extrusión también se va a ver cada vez más. Entonces, mientras más momento haya, va a haber más componente de extrusión. Cuando ustedes confeccionan este dispositivo, se va a extruir y a su vez el mismo componente en la misma magnitud se va a intruir en el segmento anterior. Cuando ustedes confeccionan un cantilever de un brazo corto, que básicamente en este ejemplo es 16 milímetros, y lo van a colocar entre las primeras premolares, van a ejercer una fuerza de 75 y un brazo de 16 van a generar un momento igualito de 1200 gramos como en el ejemplo anterior. De igual manera es un momento que es bastante grande y mientras más grande el momento, como les digo, va a generar un componente de extrusión mayor. Como máximo ustedes pueden generar un momento de 1500 gramos fuerza para verticalizar una molar.
pero mientras más amplio el momento, como les digo, el componente de extrusión va a ser mayor. Evidentemente, si es que a ustedes, a su paciente, le conviene extruir la molar, hagan un cantilever de brazo corto. Pero en su defecto, si es que ustedes quisieran corregir un tema de una interferencia oclusal, definitivamente les conviene que esa verticalización tiene un componente de intrusión y te conviene por ende colocar un brazo que sea largo. Tal vez no tan largo al nivel de los incisivos, porque en realidad el problema es que al ser muy largo genera laceraciones a nivel de la comisura del paciente. Pero procurar en su medida no hacer un brazo muy corto. Sí, porque el componente de extrusión, como pueden ver en la imagen, es muchísimo mayor y si lo van a colocar en un alambre, asentarlo en un alambre continuo, va a ser también un componente de intrusión en el segmento anterior. A manera de resumen, para que les quede la imagen clara, doctores, lo que se recomienda es que a mayor longitud del brazo del cantilever, va a ser menor el componente de extrusión de esa molar. Y cuando ustedes generan o confeccionen un cantilever de un brazo largo, el componente de extrusión va a ser muy, muy, muy grande. Entonces, en realidad, cualquiera de las dos condiciones que ustedes escojan realizar va a depender, en realidad, doctores, de las necesidades de su paciente y las necesidades del planeamiento que ustedes hayan determinado desde un inicio. Y a manera de resumen o de un tip que les puedo dar, es que si es que ustedes quisieran, al momento de colocar el cantilever, generar un movimiento de la corona hacia distal, es decir, que ustedes solo quisieran que la corona se vaya hacia distal, lo que tendrían que hacer es que cuando activen el cantilever no deberían cinchar nada, solamente hacen la activación en el tip back y no cinchan, y así de esta manera la corona se les va a ir solamente hacia distal. Pero si es que ustedes quisieran producir un movimiento combinado de la corona hacia distal y de la raíz hacia mesial, lo que tendrían que hacer es lo siguiente: deberían dejar por lo menos 2 milímetros de espacio antes de generar el cinchado después de la activación. De esta manera van a conseguir que tanto la corona se vaya hacia distal y que la raíz se nos vaya hacia mesial. Y en la condición donde ustedes quisieran de que esta verticalización tenga un componente mesiodistal mayor, lo que tendrían que hacer es cinchar bien pegadito al tubo la activación del tip back que van a hacer de este cantilever. Al cincharlo bien pegado al tubo, lo que ustedes van a generar es que esta raíz se nos venga también hacia mesial. ¿De qué va a depender de que haga cualquiera de estas tres condiciones? De lo que ustedes planeen hacer después. Si es que lo envía un rehabilitador, definitivamente el rehabilitador le va a pedir espacio. Si quieren espacio, definitivamente te conviene no cinchar nada, solamente activarlo. Si es que ustedes piensan cerrar el espacio porque no es muy grande lo que ustedes van a generar, les conviene cinchar bien pegadito la activación del tip back. Acá les muestro unas imágenes de lo que hacen nuestros alumnos en la especialidad en el laboratorio, que tienen mini tornillos con sus Tipotronics, que son tipodons electrónicos. Es muy sencillo en realidad la confección de un cantilever si es que ustedes lo hacen en un alambre de TMA. Y en este caso está colocado con un anclaje óseo que pueden ver acá, un mini tornillo. Lo único que tiene que confeccionar primero es el lanza que va a ir colocado en el tornillo y luego determinar la longitud del brazo y hacen una marca a nivel de la entrada del tubo de la molar. Y justo en la entrada del tubo de la molar hacen un doblez, que en este caso lo pueden activar si es que este TMA, como les comentaba, 90 grados. Y si fuera un alambre de acero tendrían que hacer solamente una activación de este tip back de 45 grados. Ingresa el cantilever, como en este caso que pueden ver, y lo que va a generar es que esta molar se verticalice, y como no se ha cinchado nada, esta molar se va a ir totalmente, la corona se va a ir totalmente hacia distal. Acá este es un caso que les muestro, que fue uno de mis primeros casos después de que me gradué, donde me lancé a colocar unos cantilevers. Disculpen las fotografías, es cuando recién egresé. En este caso opté por colocar un cantilever con un anclaje óseo, donde tenía un paciente con mordida abierta anterior, donde las dos molares, tanto la segunda como la tercera molar, me generaban interferencias oclusales, y a su vez determiné que podía tener un componente en el tema de la mordida abierta. Entonces, por ende, coloqué dos cantilevers, como pueden ver ahí,
no se ve el segundo cantilever porque está muy atrás. Lo hice en un alambre de TMA muy sencillo, no tuve que hacer ningún helicoide a nivel de la entrada del tubo. Como pueden ver en esta fotografía, la oclusal directa, se puede ver el otro cantilever. Si al paciente le molestó, tal vez hubiera sido aconsejable colocar acá un protector de alambre para que no perfore mucho. Acá es cuando, miren cómo se verticalizó por completo esta molar. Disculpen, las fotos fueron las primeras que en mi momento los hice y por eso les pongo acá la fotografía del modelo. En realidad esta molar estaba con una inclinación mesioangulada bastante moderada. Como pueden ver acá, el espacio que tenía de la pérdida de la molar casi era mínimo. Y como les pude ver acá, miren la foto, en realidad la molar se verticalizó de manera muy sencilla y acá pueden ver lo que se consiguió al final, una molar totalmente verticalizada, donde opté por cerrar este espacio porque en realidad era mínimo y me convenía cerrarlo. Entonces en realidad es muy sencillo si es que ustedes colocan un anclaje óseo y utilizando la aleación adecuada en realidad van a tener un éxito, por así decirlo, de un 90%. Otro dispositivo, a diferencia del cantilever, doctores, es el MAST. ¿Sí? El MAST, sus siglas en inglés indican que es una técnica simple de verticalización de molares. Este MAST, doctores, ¿por qué se creó? Porque en realidad todos los doctores se quejaban del cantilever. ¿Por qué? Porque este cantilever tenía un componente, en casi todas las ocasiones, un componente extrusivo y en realidad a nadie le convenía generar esta molar que se extruyera porque en realidad no eliminábamos el problema de la interferencia oclusal. Entonces, en su momento, las doctoras Capeluto y Lawrence crearon este dispositivo que lo llamaron MAST. Este MAST, a diferencia del cantilever, nos va a verticalizar la molar, pero con un componente de intrusión. A diferencia también del cantilever, este MAST lo van a confeccionar ustedes no en alambre de TMA ni en acero, lo van a confeccionar ustedes de un alambre de nitinol superelástico, que pueden ser de un calibre de 16x22 o 17x25. El objetivo del cantilever es que ofrezca un sistema de fuerzas que tengan momentos opuestos, lo cual va a generar que la raíz se nos desplace semesial y que la corona se vaya semesial, evitando el componente extrusivo que es muy negativo en muchos casos. En este caso, en la fotografía que ustedes pueden ver acá, tenemos un MAST, también es la fotografía de uno de nuestros alumnos que lo apoyan en mini tornillos. En realidad todos los dispositivos de verticalización, si es que ustedes lo pueden apoyar en un anclaje óseo, va a tener mejores efectos biomecánicos. ¿Cómo funciona un MAST, doctores? Cuando propusieron el MAST, estas doctoras, en realidad funcionaba igual como un cantilever. Tenían que colocar una anza para que se anclara a nivel del alambre principal que pasaba por el segmento anterior. Pero a diferencia del cantilever, este MAST funciona como un lazo. Al ser la aleación de nitinol superelástico, en realidad lo que tendrían que hacer es ingresar el alambre por este tubo que ellos colocaron, un tubito vertical, y hicieran un doblez donde el alambre ingresara por distal del tubo. Nunca lo ingresen por mesial, doctores, porque en realidad no van a obtener ningún resultado. La idea es que este alambre ingrese por distal del tubo, lo que va a generar es igual un momento en sentido antihorario, donde esta molar se va a verticalizar con un menor componente de extrusión, pero al estar asentado o apoyado en un alambre principal, lo que va a generar es igual a la ley de Newton. Esto se va a intruir, pero a la vez este componente anterior se va a extruir y va a generar un momento en sentido antihorario. Es por eso que nos genera más beneficios de estos dispositivos, tanto el MAST como el cantilever, utilizarlo en un anclaje óseo. Eso es lo que hacemos ahora, colocar un mini tornillo, ¿sí? Y el MAST lo pasamos por el tornillo que tiene un agujero en el medio e ingresa por distal, siempre por distal del tubo, doctores. Ahora, si bien es un alambre de nitinol superelástico y al tener molares que están muy por detrás y donde el acceso es limitado, en realidad necesitamos definitivamente la ayuda de algún asistente al momento de colocarlos porque solos es un poco difícil hacer. Entonces, para poder lograr que doblar o aprovechar la aleación del alambre, en realidad lo que se recomienda es utilizar
un aire comprimido helado, ¿sí? En este caso igual les va a ayudar bastante la colocación y como les decía, al tener un tornillo en realidad la mecánica va a ser más sencilla, ¿no? Solo me tengo que importar de que todo lo que va a suceder en la molar y ya no en el segmento anterior. Como les decía, este tipo de aleación en realidad ustedes van a aprovecharla al máximo si es que utilizan un spray de aire comprimido frío, que si no lo tienen en su país, ustedes pueden utilizar el Endofrost que lo utilizan para hacer las pruebas pulpares de vitalidad, que es muchísimo más económico que el Orthoice, que en este caso lo vende una casa comercial o la casa Densplay. Viene como un spray, como lo pueden ver, tiene una punta tal cual como el spray que utilizamos para aceitar nuestras piezas de alta. Lo que van a hacer ustedes es lo siguiente, es chisguetear el spray como pueden ver en la imagen, y este alambre va a perder las propiedades y va a comenzar a deflexionar, como pueden ver ahí. Al deflexionarse de esta manera es lo que nos permite poder hacer ese doblez y ese lazo que va a ingresar por distal del tubo. Pero de igual manera les recomiendo que lo hagan con una ayuda al momento de colocarlo, porque si no va a generarles, por el calor o la temperatura bucal, en realidad ese alambre, así lo enfríen afuera, adentro en la boca se les va a volver a estirar y es donde el paciente le va a doler porque se le va a retener en el carrillo. Pero si es que ustedes quieren aprovechar estas propiedades, utilicen este aire frío, por favor, porque si ustedes no utilizan el aire frío, lo que van a hacer es doblar el alambre y en realidad no van a aprovechar sus propiedades. De igual manera, el MAS todavía es muchísimo más sencillo, a diferencia del cantilever que yo tengo que activarlo, ¿sí? De entre cita y cita, o entre cada 6 semanas. El MAS yo lo coloco, si es que está apoyado en un sistema de anclaje óseo, yo no necesito activarlo. La primera vez que lo coloco y lo dejo ahí hasta que mi paciente yo vea los resultados que necesito. Como pueden ver acá. Igual, este es un ejemplo donde podemos hacerlo en una maqueta. La ventaja de los tornillos es que tiene un orificio en el medio, lo cual te permite que ingrese el alambre. Y siempre, doctores, como les digo, tienen que hacer ingresar el otro segmento del alambre por distal. ¿Sí? Cuando ustedes lo ingresan por distal, en realidad lo que van a obtener es el efecto, como les digo, de un lazo, ¿no? Que lo sueltan y esto va a generar que la corona se vaya hacia distal. Y en realidad es muy, muy sencillo los efectos biomecánicos y muy positivos los que van a obtener. Para que entiendan un poquito esto, lo del MAS, les presento este caso clínico. Como pueden ver acá en la radiografía, esta segunda molar se encuentra con una mesiangulación moderada, tiene un defecto vertical acá, como pueden ver. Es una paciente que tal vez en su momento presentó una bolsa periodontal. Esto es el caso de uno de nuestros alumnos. Les muestro el modelo porque en la fotografía tal vez por la disposición distal no se puede observar, pero miren cómo está. Todas las vertientes mesiales están en infroclusión, no contacta nada con la molar superior. Y en este paciente se le optó por colocar un MAS, ¿sí? Porque el residente quiso experimentar con esto, prefirió colocar esto. Y lo que sí les recomiendo es cuando coloquen un MAS donde el brazo es muy largo, podrían colocar, para que el paciente no le moleste, un protector de alambre como los que pueden ver acá, o lo llaman también como espagueti, creo, en unas tiendas comerciales. Lo colocan para que el paciente no le moleste y no le lacere el carrillo. Les muestro la fotografía oclusal porque quiero que vean el espacio que existe entre la segunda premolar y esta segunda molar, para que ustedes evalúen todos los efectos que se van a ver al final. Este caso se inició en diciembre de 2014, como pueden ver ahí. Es un MAS anclado en un mini tornillo de tipo Mozas. Pueden ver las secuencias del control en el mes de enero, el control en el mes de febrero, y como pueden ver el color del protector varía porque, como les digo, uno no necesita retirar el MAS. Uno lo coloca y lo deja ahí hasta que ustedes puedan obtener los resultados que desean. Pueden ver los controles en febrero, en marzo, en abril, que fueron casi 5 meses, y pueden ver que los contactos van mejorando, ¿sí? Acá en marzo no contactaba nada de la vertiente mesial de las molar, ni siquiera veía nada de las cúspides linguales, y ya acá en abril ya puedo observar un poquito a lo lejos las cúspides linguales de esta molar.
Y ya en el mes de mayo, ¿sí? Logramos el objetivo final, donde ya tenemos un contacto total de la molar con la molar superior. Ya veo las cúspides linguales. Como pueden ver la foto comparativa en enero a mayo. En realidad se pueden lograr los objetivos si es que lo haces en un anclaje óseo de aproximadamente 6 meses y pueden lograr posiciones muy efectivas. Si les pedí que tomaran atención a la fotografía oclusal es porque quería que vean esto. Miren en la fotografía inicial del paciente, miren el espacio que tenía a mesial o a distal del premolar y miren lo que se abrió el espacio. Se abrió casi, creo, en el doble del espacio que teníamos. ¿Por qué? Porque este más lo que hace es llevar toda la corona hacia distal. Si es que a ti te conviene que suceda eso porque quieres aprovechar el espacio, lo puedes hacer. Si es que el rehabilitador te lo envió, tienes que hacerlo porque el rehabilitador va a querer espacio para colocar un implante o tal vez colocar un puente. Si es que ustedes quisieran de que lo que tuvieron de la molar mesiangulada se verticalice, pero que no se me abra el espacio, lo que yo les recomiendo es lo siguiente, de que amarren del hook del tubo que tienen acá y lo entorchen al tornillo. De esta manera van a generar una verticalización y esa fuerza que lo va a retener a esa molar va a hacer que la raíz se venga hacia mesial. Y de esa manera van a generar una verticalización donde no van a obtener tanto espacio, sino que tal vez van a mantener el espacio inicial. ¿Va a demorar un poquito más? Sí, porque ustedes están restringiendo el movimiento de esta molar, pero va a tener un componente mesiodistal. Eso es un tip como lo que ustedes pueden hacerlo si es que lo necesitan. Ahora, va a depender, como les digo, de las necesidades del caso de su paciente. Esta es la doctora Melsen justo explicando la biomecánica del cantilever y la doctora es una máxima representante de la biomecánica en el mundo. Y como les decía que todos los doctores se quejaban del cantilever porque extruía la molar a pesar de ser un brazo largo, la doctora Melsen buscó la manera de cómo reducir este vector de extrusión añadiéndole un doble SMB al sistema, pero lo cual complicaba un poquito las cosas porque en realidad entender todo lo que aplicarle más cosas y complicar las cosas en realidad no es muy sencillo para todos, ¿no? En realidad lo que tenemos que hacer nosotros en ortodoncia es utilizar las maneras más sencillas y que nos genere buenos beneficios. Para la que no la conocen, ahí se las presento. Y les voy a hablar, para finalizar la charla, qué tornillos deberían escoger cuando hablamos de una mecánica de verticalización. La charla no es para hablar de mini tornillos, pero solamente lo voy a enfocar como para que ustedes sepan, si es que ustedes quieren desear hacer una mecánica de verticalización con tornillos, para que sepan qué tornillos utilizar y qué longitud y en qué zona deberían colocarlo. Ustedes cuando compren un tornillo, doctores, tienen que saber qué sistema van a usar. Al hablar de sistema me refiero a qué marca comercial tienen a su disposición. Y deberían preguntar el diámetro que los vende la casa comercial, la longitud también que tengan y el diseño del tornillo. Ustedes para hacer una mecánica de verticalización tienen que escoger el sitio de colocación y definitivamente tienen que tener en su cabeza qué mecánica van a utilizar, qué dispositivo van a utilizar. ¿Me gustó el cantilever? ¿Voy a usar un cantilever o voy a usar un mast? Los mini tornillos o mini implantes o microimplantes, doctores, vienen de diversas casas comerciales. Acá en el Perú tenemos las principales que les voy a mostrar, son de la casa Densplay, ¿sí? Que son los mini tornillos de tipo OSA. Y los que están acá abajo son de las casas Artus. Los mini tornillos OSA, doctores, en realidad cada casa comercial va a tener una patente de la forma de los tornillos, de la configuración que ustedes van a ver. Hay tornillos que tienen un slot que está comunicado con el agujero que va en el medio, como pueden ver acá. Hay mini tornillos que tienen con una cabeza de bracket, si que ustedes quisieran colocar un alambre también ahí. Hay mini tornillos que funcionan como este, que es el más usado y el más comercial, que es el Mozas, porque tiene un platón que nos permite de ayuda a nosotros al momento de colocar el tornillo, que nos dé un tope al momento de ya para acá, ya no introduzca más el tornillo. Y los de la casa comercial de American Orthodontics, que son los Artus, son tornillos que tienen la cabeza diferente. Por ejemplo, ese tiene un botoncito
que tal vez ustedes lo quieran utilizar para colocar elásticos o colocar una ligadura. Existen muchas casas comerciales, va a depender de ustedes cuál les pongan y cuál la que a ustedes les guste y se acostumbren a utilizar. Dentro de las partes del tornillo ustedes van a poder determinar la cabeza, ¿sí? Que va a depender de la configuración que ustedes quieran comprar, la que les haya acostumbrado, que les guste. El tornillo va a también tener un cuello, como pueden ver acá. Este cuello casi siempre tiene una distancia de 1.3 y es donde le digo que presenta este agujerito en el medio. Por este agujerito es donde ustedes pasan el mast o pasan el cantilever si es que ustedes desean. Y la parte autorroscante o la parte activa, que esto va a determinar la longitud. Cuando ustedes escogen los tornillos, pueden escogerlos desde 6 milímetros hasta 8 o 9 milímetros de longitud de la parte activa, que es esta parte de acá, que es lo que ingresa. Ahora, dependiendo de la marca comercial y de la casa comercial que haya confeccionado el tornillo, los tornillos vienen de un diámetro de la parte activa desde 1.2 a 1.6 milímetros, es decir, de 1.2 son tornillos que son muy finitos, que son recomendados para zonas anteriores o donde el espacio interradicular es muy pequeño. En el caso de las verticalizaciones de molares, cuando vamos a utilizar los tornillos, como los vamos a colocar entre las premolares, generalmente tenemos un espacio, o muchas veces lo colocamos en el espacio idéntulo donde no tenemos ningún problema ni miedo de lacerar alguna raíz, podemos utilizar tranquilamente un mini tornillo de 1.6. ¿Sí? Ahí pueden determinar la cabeza, el cuello y la parte activa o la parte de la rosca. Los tipos de cabeza, como les decía, hay unos que son los slot, hay otros que parecen bracket, hay otros que tienen mozas como un platón que se recomienda colocar en el paladar. Como pueden ver acá, va a depender de la casa comercial que ustedes están acostumbrados a trabajar. Son los que tienen cabeza de bracket o los que no tienen cabeza de bracket, que tienen otro dispositivo. Y cuando hablamos de verticalización, se recomienda colocar los tornillos entre los premolares inferiores o también lo pueden colocar entre la molar y el espacio idéntulo. Básicamente, ¿qué longitud de tornillo podría comprar? Desde un tornillo de 6 milímetros o 7 milímetros es suficiente, doctores, no necesitamos una longitud de tornillo muy grande. Y el diámetro del tornillo puede ser de un tornillo de 1.6 o de 1.3, que en realidad los de 1.6 son los que más comerciales. Y si lo colocan en cualquiera de estos dos lugares, pueden colocar estos tipos de tornillo de longitud y diámetro. Ya para terminar, doctores, les muestro esta imagen, no les muestro un caso porque nunca lo he hecho. Hay literatura que especialmente los japoneses muestran muchos casos donde ellos prefieren verticalizar molares colocando los tornillos a nivel de la papila retromolar. En realidad es muy sencillo, como pueden ver en la gráfica, colocan el tornillo a nivel de la papila retromolar y colocan una cadena que va sentada a un botón que se encuentra por lingual de la molar y por vestibular de esta molar. De esta manera generan una fuerza hacia distal, lo cual va a generar igual un momento en sentido anteriorio, que es lo que necesitamos siempre para verticalizar una molar. La única discrepancia que encuentro en esta mecánica es que necesitaríamos un tornillo de una longitud muy amplia, porque recuerden que en esta papila retromolar tenemos mucha encía, por la cual tendría que atravesar la parte activa del tornillo, y en realidad para que el tornillo se quede bien puesto necesitaría tener un soporte a nivel del hueso, y el hueso está muy lejos. Acá hay tornillos hasta de 11 milímetros, pero en realidad nunca he hecho esta mecánica, se ve muy sencilla, pero va a depender de sus países o en los lugares donde ustedes residen. Tienen tornillos de esas longitudes bastante amplias, y si es que por la posición que es muy distal, en realidad colocar un tornillo en ese lugar es muy complicado. Pero igual la literatura lo menciona, si es que ustedes están dispuestos a hacerlos, es un ejemplo de cómo también pueden hacer una verticalización en una molar como la que pueden ver ahí. Si tienen alguna pregunta, ¿no? Aunque he hablado con periodoncistas y me ha comentado de que cuando uno genera una mesialización de la molar, en realidad lo que hace es abrir esas tablas y no genera una discrepancia, ¿no? Igual se abre ese espacio, igual ingresa. No creo que exista alguna ventaja o desventaja que tenga mayor tiempo el espacio dental o no. He hecho esta terapia en pacientes adultos y en pacientes también
Cuando me refiero a adultos, doctores, me refiero a pacientes de más de 35 años y hasta pacientes que tienen como 60 años. En realidad, los efectos de la mecánica yo creo que van a depender de que cuán bien ustedes determinen su sistema de fuerzas. Y si es que son pacientes adultos, sí, yo prefiero utilizar un anclaje óseo porque me conviene, yo creo, tener menos efectos secundarios en el segmento anterior, porque me es más difícil volver a arreglar un plano oclusal, porque cuando yo coloco un cantilever en un alambre continuo, ¿sí?, voy a tener más efectos biomecánicos en el segmento anterior, que van a ser en muchas instancias efectos secundarios que no me convienen. Entonces, en pacientes adultos, cuando hago esta mecánica, prefiero hacerlo en un anclaje óseo, ¿no? Y si el paciente lo permite, ¿no? Económicamente, porque el tornillo hay que también presupuestarlo. Muy bien, vamos a ir mencionando aquí algunas de las preguntas. Mónica Díaz, desde Chile. Un saludo a la doctora Díaz, que Santiago nos está escribiendo y nos envía la siguiente consulta. ¿El MOTS con qué tamaño de alambre NIPI superior se hace? ¿Cómo está, doctora? El MAST se recomienda utilizarlo en un alambre de aleación de nitinol superelástico. Recuerden que el nitinol superelástico no es igual que el nitinol convencional que ustedes tal vez encuentran en las casas comerciales o que tal vez han escuchado. El nitinol superelástico es una aleación mejorada, por así decirlo, del nitinol que nos permite generar esos tipos de movimientos en el alambre. ¿Qué calibre deberían utilizarlo? Podrían utilizar como mínimo en un calibre de nitinol superelástico de 17 por 25, y si es que ustedes quisieran evitar ese tema de que verticalices con un componente donde la molar se te lingualiza un poquito, podrías utilizar también un nitinol superelástico de 18 por 25. Ahora, este alambre, doctores, para que pueda ingresar, definitivamente yo les recomiendo que utilicen este aire frío que nos ayuda, el Endofrost que pueden tener, o si que tienen a su disposición el Ortho-Ice, lo tienen que utilizar para poder hacer la activación de este alambre. De todas, si es que no lo utilizan, en realidad lo que van a generar es muchas deflexiones en el alambre y a su vez dolor en el paciente porque va a demorar más en ingresar. Y cuando compren el nitinol superelástico, recuerden que esto no se los venden en barra. El nitinol superelástico los venden ya confeccionados en formas de arcadas, ¿no? Entonces lo que tendrían que hacer para utilizarlo es sacrificar, entre comillas, un arco de nitinol superelástico que es un poquito más caro que el profesional, pero porque es una aleación mejorada. Cortan un pedacito del segmento, sí, el segmento posterior, no la parte curva, sino la parte recta que entra en el segmento de premolar a molar, ¿no? Que no es muy grande lo que necesitan de longitud de alambre. Otra consulta del doctor Salvador Díaz desde Iquitos, Perú. Bueno, no es un tema de hoy, pero está un poco inquieto, parece, el doctor Salvador, con respecto a su posibilidad de ver cómo hacer el tratamiento de molares lingualizados, ¿no? ¿Qué podría comentarnos, doctora, con respecto a molares lingualizados? Cuando nosotros queremos corregir una molar lingualizada es porque tal vez tenga una mordida cruzada en ese caso. Lo que podría hacer, doctor, es muchas cosas, pero un ejemplo es que usted podría colocar un botón, ya sea adhesivo, o soldarlo a una banda de esa molar, y podría colocar elásticos cruzados desde el botón que está en lingual hacia el tubo que está en vestibular de la molar superior, y hacer un elástico cruzado donde va a poder tener muy buenos resultados. Si es que su paciente no quisiera utilizarlos, podría hacerlo en un anclaje óseo igual, de misma manera colocar un botón por lingual y podría colocar un mini tornillo por vestibular y usted colocar una cadena que vaya desde este botón hacia la extensión en vestibular que se encuentra el mini tornillo. La más económica, doctor, es que usted le pida a su paciente utilizar alambres cruzados, elásticos cruzados, perdón, como le digo, del botón por lingual al tubo que se encuentra por vestibular en la molar superior. Tenemos otra consulta. El
Háganos por favor llegar sus preguntas con toda confianza. Tenemos algo de tiempo como para poder responderlas y aquí la doctora está gustosa de poder responderle. Tenemos al doctor Taher Hamid que nos está viendo y escribiendo desde Brasil. Un saludo, doctor Taher. Cuando utilizamos los cantilever, ¿qué tipo de alambre es utilizado para hacer el anclaje? Imagino que habla del arco completo con el cual se sujeta el ganchito, ¿no? Su pregunta va referida a que usted no va a utilizar un anclaje óseo. Cuando usted va a colocar un cantilever y lo va a sentar dentro del alambre principal, que obviamente va a estar segmentado, se recomienda tener un alambre pesado. ¿Pesado de cuánto? Tendría que tener el segmento anterior un calibre de alambre de acero inoxidable, por lo menos un 18 por 25, para que usted pueda tenerlo como por anclaje, por así decirlo, ¿no? Pero si es que usted podría tener la posibilidad de colocar un mini tornillo, se lo aconsejaría para que tenga mejores efectos desde el punto de vista biomecánico y para que no se intruya este segmento anterior. Porque lo que puede suceder es que el plano se le puede cantear si es que usted genera mucha fuerza en este cantilever. Entonces, esa es un poquito la desventaja que se genera cuando ustedes colocan los cantilevers asentados en un alambre anterior segmentado. Pero si usted lo va a hacer por un tema de comodidad o porque ya se acostumbró, se aconseja utilizar un alambre de calibre pesado como puede ser un 18 por 25 de acero. La doctora Díaz de Chile le pide que por favor le repita el tamaño de los mini tornillos que recomienda para colocar entre premolares inferiores. El tamaño de los tornillos, doctora, con respecto a la longitud, cuando colocamos un tornillo en el maxilar inferior, no necesitamos un tornillo de longitud muy amplia, así que podría tener usted un mini tornillo de 6 milímetros o 7 milímetros de longitud. Con respecto al diámetro del tornillo, usted puede utilizar un tornillo de 1.6, no hay ningún problema porque el espacio entre las raíces de los premolares es bastante bueno y no necesitamos tener un tornillo tan angosto, ¿no? Entonces, ese es el más comercial, a no ser que en su país tenga otras dimensiones, pero en realidad el diámetro del tornillo va a depender del espacio interradicular que usted presente en su paciente. Pero como estamos hablando de verticalización de molares, generalmente tenemos el espacio de éntulo a nuestra disposición, y si es la primera vez que coloca un tornillo, en realidad puede hacerlo de manera muy cómoda y tranquila de que no va a lacerar ninguna raíz porque en realidad el espacio de éntulo es bastante amplio. El doctor Taher nos aclara, parece que su consulta era con el alambre. ¿Qué alambre es para el anclaje con cantilever sin mini tornillos? Es el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya le recomendé una respuesta al doctor Taher. Una última pregunta, parece que nos está llegando. ¿Tiempo aproximado en que se verticaliza un molar con cantilever? Y con el MODS, ¿cuánto? Si es que hay diferencias en el tiempo en cuanto a verticalizar con MODS o con cantilever. Las diferencias entre usar un dispositivo y otro, como les comentaba, doctores, es que el cantilever hay que retirarlo para poder activarlo, porque si es que no activamos el tip back o el alambre por distal que ingresa al tubo, en realidad la activación se va a cesar. Y a diferencia del cantilever, el más yo lo coloco y no lo vuelvo a tocar más, ¿sí? Hasta que yo observe los resultados finales del tratamiento. Si es que hablamos en el tiempo de corrección, en las dos condiciones con un anclaje óseo, si hablando de anclando mi mast o mi cantilever a un mini tornillo, yo podría obtener resultados en un tiempo de 6 meses aproximadamente como mínimo, ¿no? A no ser que la respuesta biológica de nuestro paciente sea más lenta y definitivamente ahí el movimiento va a demorar más. Pero cuando hablamos de un anclaje óseo, por la experiencia que he realizado esto, los dos en realidad los resultados se observan en 6 meses. La única desventaja que yo considero es que con el cantilever lamentablemente hay que retirar el alambre y volver a colocarlo. Esa es la única desventaja en cuanto a que a mí me incomodaría y tanto al paciente porque para los que lo han hecho y lo van a hacer, en realidad al paciente le incomoda ingresar este alambre al nivel del tubo, ¿no? Pero el tiempo es aproximadamente de 6 meses. Una consulta más. Cuando usan el MAX y hacen el proceso del frío, ¿no? El proceso del frío, ¿cuánto tiempo aproximadamente lo están enfriando como para que el cambio en la temperatura de la boca no le gane
a la temperatura de la boca, ¿no? O sea, porque el alambre, bueno, cuando está frío, ¿no? Ya está reblandecido, pero al momento de que lo llevas a la boca, en la boca que tenemos 37 grados, pues puede ganar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo disponemos o cuánto tiempo, fijaros, 10 minutos, 15 minutos, como para que te dure bastante frío? ¿Cómo manejan eso? Okay. Con ese tema sí hemos tenido muchas experiencias, por lo menos en el residentado con los alumnos. Definitivamente cuando uno aplica el frío en el alambre afuera del paciente, el alambre va a estar lábil como usted lo indica, pero cuando lo colocamos inmediatamente en el paciente, al tener la temperatura de 37 grados, la temperatura oral, ese alambre se va a volver a estirar. Entonces, lo que estamos optando nosotros es proteger al paciente con algunas torundas de algodón alrededor o que el operador con sus 2 dedos proteja las mucosas del paciente, y mientras uno va ingresando el alambre al tornillo, en este caso, va a ingresar muy fácil en la primera entrada. El tema es al momento de hacer la curva por distal. Ahí es donde protegemos las mucosas y vamos aplicando el aire. Y la ventaja es que, a diferencia del Endofrost, el Ortho-Ice nos tiene con una puntita, así como la puntita con que nos venden el aceite para la pieza de alta, y el aire ingresa muy finito. Entonces es un tema de que va ingresando y vamos aplicando el aire frío y vamos doblando el alambre, porque es imposible enfriarlo afuera y colocarlo en boca y pensar que el alambre va a seguir con la misma que se deformó, ¿no? Cuando no existía el Ortho-Ice, yo les cuento de experiencia propia, en realidad yo he sufrido demasiado, he tenido que agarrar cubos de hielo, remojar el cubo en mi alambre, y me ha pasado lo que pregunta el doctor Pablo. Y cuando llega a la boca se pone rígido otra vez. Entonces, como no había el Ortho-Ice acá en el Perú, lo que tenía que hacer es que el asistente me agarrara un cubito de hielo y me lo tuviera sosteniendo ahí mientras yo con la otra mano iba girando el alambre, ¿no? Pero en realidad, desde que apareció este dispositivo acá, en realidad me ha facilitado mucho las cosas. Solo necesito proteger sí las mucosas, porque el paciente se va a quejar que como que quema, como que siente que le quema o enfría demasiado, y entonces mientras vas enfriando la asistenta tú vas girando, ¿no? Y como tiene una puntita muy finita, en realidad va a ser bastante eficiente el doblez del alambre. La pregunta se la dejo para que usted misma la pueda compartir. El doctor Arce, gracias doctor. Para los que no saben, los casos que he presentado son de mi residente, el doctor Juan Arce. Gracias Juan por permitirme colocar tus fotografías. Sé que también ha sido alumno del doctor Pablo. A ver, después con respecto a la recidiva. Bueno, eso nadie lo ha preguntado, muy interesante Juan. Cuando terminamos el proceso de la verticalización, hayamos usado el mast o hayamos usado el cantilever, en realidad, ¿qué hacer después? Bueno, ya se enderezó, ¿y ahora qué hago? Cuando uno utiliza estos dispositivos apoyados en un anclaje óseo, la idea es que el segmento anterior, ya sea de premolar para adelante hacia el otro lado opuesto, sigan utilizando la secuencia de alambres regular. Con respecto a la recidiva, es que para que no recidive, lo que tienen que hacer ustedes es colocar un alambre rectangular de acero, y ya que sea un alambre continuo, ¿no? Como en el caso de la última foto que mostré, el caso de Juan, en realidad el tema es que sí puede recidivar, porque tenemos que tener en consideración que al haber un espacio déntulo, esa molar puede volver a mesioangularse si es que uno no coloca un alambre rígido. Lo que se recomienda después de la terapia activa, por así decirlo, de la verticalización, es que tenemos que colocar un alambre que sea rígido, o que por lo menos ocupe el slot suficiente del tubo que estás usando, ¿no? En este caso, él colocó un twist flex o un braided, creo, de 19x25 de acero, porque todavía estaba la fase de alineamiento y nivelación. O también pueden colocar, o también si es que ustedes desean, pueden dejar si es que ustedes, la fase de alineamiento y nivelación no ha sido lo suficiente para que coloquen un alambre continuo de acero rectangular, lo que pueden hacer es dejar el dispositivo ahí en boca. Si están haciendo un cantilever, no activan el cantilever, déjenlo ahí tal cual y se va a quedar en esa posición. Y si tuvieran el mast, sí, tener mucho cuidado, y lo que pueden hacer también es entorchar desde el hook del tubo de la molar al tornillo, también lo pueden entorchar, pero idealmente deberían llegar a pasar
un alambre de acero, de rectangular, como les digo, un 18 por 25 por lo menos, si es que tienen un slot 22. Y si puede ser mayor el calibre del alambre, va a ser mejor para evitar los tipos de residuos. Muy bien, quería aprovechar aquí para enviarle un saludo a doctor Arce. Una de las grandes satisfacciones que uno como docente tiene es poder ver cómo la gente que ha pasado por sus aulas puede ir profesionalizándose cada vez más, ¿no? Efectivamente, el doctor Arce ha sido aquí alumno antes de Rampal y después de Rampal tuvo la suficiencia como para poder hacer la especialidad ahora en la Universidad Norbert Wiener, de la cual justamente la doctora Patricia Nieto es docente. Entonces, eso me sirve a mí para poder invitarlos a todos los que actualmente nos están escuchando y también a los que están interesados en hacer la especialidad en ortodoncia, poder invitarlos a que puedan ser parte de la familia de la Universidad Norbert Wiener. La doctora Patricia es una de las docentes de la universidad y también hay un equipo de docentes que la acompaña. El grupo de docentes está coordinado, está encabezado por la doctora Sandra Pastor. El examen de admisión para hacer la especialidad de ortodoncia y ortopedia maxilar en la Universidad Wiener es este 8 de marzo. Los invitamos a que puedan participar. Para mayores informes, para que puedan participar de la especialidad de la Universidad Norbert Wiener, de la especialidad de ortodoncia, lo pueden hacer al correo que ustedes ven ahí, spastora@wienergroup.com. Ahí les va a poder contestar la misma coordinadora del posgrado, la doctora Sandra Pastor. Todos los docentes de ahí son de una óptima calidad, con un currículum excelente y de buena fe y de manera personal sé muy bien cómo realizan ahí el posgrado y la calidad docente que tienen. Hasta el 8 de marzo está haciendo el examen de admisión para el posgrado de la Universidad Norbert Wiener. En la Universidad Norbert Wiener es la universidad que tiene ya alrededor de 5 años haciendo la especialidad de ortodoncia, ¿no? Ya es un programa ya consolidado, tiene ya 5 años, ya hay varias promociones egresadas, con la cual en cada una de las promociones hay muchos especialistas actualmente que ya están desarrollándose dentro de la especialidad. Si cada uno de ustedes tiene la inquietud de poder hacer la especialidad, ahora los invitamos a que lo puedan realizar, el examen de admisión el 8 de marzo, y pueden comunicarse al correo que está ahí para que puedan darles mayores informes. Entonces, bueno, doctora Patricia, ha sido un gusto que nos haya acompañado el día de hoy. Hemos aprendido mucho con todo lo que nos ha podido compartir el día en esta noche. Y nada más me queda agradecerle por la diferencia de haber venido aquí, de poder compartir sus experiencias, sus inquietudes y todo lo que usted ha podido encontrar en ese tipo de situaciones que muchos de nosotros tenemos problemas, ¿no? Para verticalizar molares. Personalmente también lo tengo, ¿no? A mí, por ejemplo, hacer el MUS me cuesta bastante, ¿no? Me cuesta, me es más sencillo hacer cantilever porque tal vez yo manejo dobleces, pero sé que es más fácil hacerlo con el otro, ¿no? Pero cuesta el manejo del hielo. Me ha parecido muy bueno lo que nos ha compartido, me ayuda mucho también para poder intentar hacerlo mejor y de esa manera poder desarrollarnos bien. Muy bien, entonces, unas palabras finales, doctora, para que se pueda despedir de todos. Primeramente, gracias por la invitación, Pablo. Es un gusto estar acá en tu academia, en tu estudio. Primera vez que vengo acá. Todo está muy bien organizado por lo que veo. Muy bonita también las instalaciones. Gracias a ustedes por haber estado estas 2 horas acá. Sé que es un tiempo importante que pueden estar dedicándolo tal vez a descansar. Gracias por estar acá con nosotros. Y espero estar otra vez acá, si es que me invitan, para poder compartirles algo del conocimiento que pueda tener y pueda brindarles a todos los ortodoncistas que están atentos a tu plataforma. Muchísimas gracias, doctores, a todos. Y los invito a que participen a los interesados en el proceso de admisión de la especialidad de ortodoncia y ortopedia maxilar de la Universidad Norbert Wiener, a cargo de la doctora Sandra Pastor, y un staff, como mencionó Pablo, de doctores muy bien capacitados. Cada uno domina una área en especial. Tenemos doctores que se capacitan en Alemania
en todo lo que es terapia de tornillos y cada uno va enfocándose en un área específica. Muchísimas gracias y buenas noches y gracias otra vez, Pablo, por recibirme acá en tu instituto. Muy bien, maestro, nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.